Me da gusto saludarlos a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos el día de hoy a continuar platicando sobre TEMEC. A todos es un tema que nos interesa. Está próximo a iniciar este 1 de julio y pues obviamente todos preocupados atendiendo lo que nos toca en materia de cumplimiento y regulaciones, conociendo lo que es el TEMEC. Todavía nos hace falta algunas publicaciones por parte del SAT que estarán próximas a suceder. Y bueno, con ello, pues quiere decir que todavía hay algo que pudiera cambiar y que pudiera presentarse en los próximos días. Entonces, por lo tanto, hay que estar preparados, hay que ir previendo, hay que ir contemplando hasta lo que tenemos el día de hoy y sabiendo de que todavía pudiéramos tener algunas novedades durante los próximos días previos a la entrada en vigor el 1 de julio. El día de hoy, para esta materia, invitamos a mi amiga Gina. Gina, una compañera con quien trabajé durante mis tiempos en los que estuve en la presidencia de CAREM, y como presidente, pues yo siempre anduve tras de Gina buscando su atención y buscando su opinión para nosotros en representación de todos los agentes aduanales del país. Pues teníamos que trabajar en materia de marco normativo, y Gina siempre con una opinión muy atinada en su área, que siempre me ayudó y siempre estuvo dispuesta para ofrecer de su conocimiento y de su tiempo a mi persona, y yo siempre muy agradecido con Gina. Entonces, por lo tanto, hoy le pedí que si nos podía acompañar, a lo cual ella nos aceptó y venir a compartir su experiencia, su conocimiento y su opinión sobre lo que se espera tener a partir de la entrada en vigor del TEMEC. De que voy a pasar la palabra a Tania para que nos dé una breve introducción y un preámbulo de lo que es la materia. También aprovecho para echar un comercial a Gina de lo que hoy anda haciendo después del SAT. Ella tuvo la iniciativa de organizar una asociación de mujeres aduaneras, en lo cual yo creo que ahorita nos va a platicar un poquito, pero para mí es un gran reconocimiento lo que esta iniciativa que ha logrado desarrollar Gina, en donde hoy integra, no tengo el número, pero creo que casi 70 mujeres aduaneras que se juntan, se reúnen, generan opinión y trabajan para el mejoramiento de la operación aduanera en México. Así de que felicidades a Gina por esa iniciativa también, que es de gran reconocimiento. Bueno, Tania, ¿nos ayudas con la introducción, por favor? Hola, ¿qué tal? Buen día. Disculpe, no se podía reactivar el micrófono. Agradecemos a todos su participación en las mesas de diálogo que hemos estado realizando para tratar los temas relacionados con la entrada del nuevo TEMEC, y nos complace que el día de hoy nos acompañe nuestra querida Georgina Estrada, que todos ustedes conocen muy bien, y que con su larga experiencia y trayectoria en el área fiscal y de aduanas nos platicará hoy acerca justamente de estas medidas de prevención que deben de considerar todos los importadores y exportadores en sus operaciones ante la entrada del nuevo tratado. Para ello, hago una breve semblanza de la trayectoria de Gina, porque con su larga experiencia nos podríamos llevar todo el día, pero bueno, Gina es abogada fiscalista con más de 22 años de experiencia, especialista en las áreas de aduanas y comercio exterior, consultora, y orgullosamente preside en la actualidad la Asociación de Mujeres Aduaneras, de la que también formamos parte. Ha colaborado en el SAT en distintas áreas
de Aduanas, como es la Administración General de Aduanas, la Administración Central de Apoyo Jurídico de Comercio Exterior, la Administración Central Jurídica, y también está acreditada como experta aduanera por la Organización Mundial de Aduanas y el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Gina, por acompañarnos el día de hoy, y creo que va a ser de gran relevancia lo que nos puedas platicar acerca de esas medidas preventivas que deberemos considerar en las operaciones de comercio exterior para prevenir cualquier riesgo preoperativo y postoperativo, ¿no? En cuanto a la correcta aplicación del TEMEC. Muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Víctor. Les aprecio muchísimo que me permitan en este espacio hablar de un tema que hoy pareciera de moda, pero finalmente pues llegó para quedarse. Hay muchísima incertidumbre en algunos temas que impactan la operación aduanera y de eso platicaremos en un momentito más, pero antes voy a hacer el comercial, ya que aprovechando la mención de mi querido amigo Víctor, pues les quiero invitar. La Asociación de Mujeres Aduaneras es una iniciativa creada por amigas aduaneras apasionadas en los temas de aduanas, comercio exterior, logística, temas internacionales, tecnología, todo lo que tiene que ver con el tema aduanero, y buscamos el desarrollo profesional de las mujeres que nos dedicamos al comercio exterior. Queremos que se impulse la aplicación de políticas que enriquezcan a la mujer y que incluyan a la mujer y que haya un tema de equidad de género, y no buscamos, eso es un tema bien interesante, que nosotros no buscamos que haya equidad de género para cubrir cuotas en las empresas. No es un tema de cuota de género, es un tema de capacidades, de talento, de demostrar el conocimiento y la experiencia que todas tenemos, que tanto puede un hombre como puede una mujer. Entonces es un tema de inclusión en el ámbito aduanero. Y los invito a algunas de las que nos acompañan el día de hoy ya se han afiliado. Les invito a que formen parte de este esquema que finalmente es impulsar a la mujer, mostrar propuestas propositivas para el comercio exterior. Y bueno, ya después de mi comercial, les voy a compartir la presentación, si me lo permiten. Listo, Gina, ahí se ve. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, ante la entrada en vigor del TEMEC, hay algunos temas de implementación, como bien lo mencionaba hace un momento Víctor, que requieren algunos ajustes, principalmente incorporar algunos instrumentos jurídicos. A nivel trilateral, pues se está previendo el tema de las reglamentaciones uniformes, un tema de la transición, algunas notificaciones, las reglas para estos procedimientos y un listado de panelistas, porque va a haber un tema interesante que tiene que ver con un consejo, ¿no? Entre los tres países. A nivel nacional, en el ámbito doméstico, nosotros estamos pensando que en breve, en los próximos días, muy seguramente, se estarán implementando algunos instrumentos jurídicos muy importantes. Primero tenemos por ahí algunas reformas legislativas que impactan en este tema del TEMEC, pero ahora sí que me parece que las autoridades han aprovechado y han incorporado algunos temas adicionales que ahorita les vamos a platicar que desde mi punto de vista resultan un poco, pues no preocupantes, pero sí para ir poniendo atención, ir previendo esquemas que pudieran presentarse. Entonces, LIGIE y Ley Aduanera, que por ahí ya están en el Congreso. Tenemos pendiente la publicación de las reglamentaciones uniformes y las reglas generales de comercio exterior, que seguramente la próxima semana se estarán publicando, algunas adecuaciones que tienen que hacerse a los programas de fomento al comercio exterior y adecuaciones a los instrumentos jurídicos que hagan referencia al hoy vigente Telecán. Entonces, ¿qué es lo que voy a irme en estas primeras láminas rápido, porque seguramente donde vamos a tener más comentarios es en el tema operativo, pero no quiero dejar de tocar estos puntos porque precisamente estos son los relevantes para los temas operativos que vamos a platicar más adelante. Pues, ¿qué temas de impactos tiene el TEMEC? Bueno, las obligaciones que quedan sujetas al periodo de transición, la revisión y extensión de la vigencia, que la primera revisión va a ser al 6º año, el tema anticorrupción, que es un gran tema, que es
en el que todo mundo le puso un gran empeño en la parte del TEMEC. Incluso México ya publicó algunos lineamientos al respecto. A estos días, en esta semana, o hay una publicación del Diario Oficial al respecto. La observancia más estricta para detener mercancías sospechosas que portan marcas falsificadas o presuntamente piratas. Este es un tema en donde también vamos a tener incidencia y seguramente en aduanas vamos a tener bastante acción al respecto. Cambios en procesos productivos de ciertos sectores, el automotriz, autopartes, textil y acero. Y bueno, el tema de la prórroga, la entrada en vigor de reglas de origen para temas de vehículos, que son temas, digamos, de impacto y sensibles. Otros temas interesantes, los cambios derivados de esto que estamos platicando, incluso las reglas de origen a la proveeduría o a las fuentes de suministro, el fortalecimiento del comercio electrónico, que es un gran tema, incluso a raíz de la llegada de este no tan amigo, el COVID-19, finalmente nos arrojó a hacerlo mucho más pronto, mucho más ágil de lo que ya estaba. Ya había llegado esta tendencia de e-commerce y hoy nos sentimos obligados a ser un poco más proactivos en esta materia. Y el Telecán tiene varios temas al respecto de los que vamos a platicar. Restricciones a la importación y exportación, demanda de reglas para efectos de protección de inversiones. Este es un tema interesante porque, bueno, a mí me parece que las políticas públicas que ha manifestado el gobierno de manera, pues lo quiero decir, en medios, quizá no es tan alarmante como cuando estamos viendo que finalmente firmaron el Telecán, hoy TEMEC. Entonces, es una lectura interesante. Otro tema también de impacto, pues como les mencionaba, el tema del COVID y cómo va a impactar esta crisis a las operaciones derivadas del TEMEC. Entonces, ¿qué temas vamos a platicar? Vamos a platicar de manera breve el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 7 del TEMEC. En el capítulo 7 voy a hacer un poquito más de espacio porque es un tema que yo conozco un poquito mejor porque cuando estuve en el SAT participé en las mesas de trabajo, en algunas de las mesas de trabajo para efectos de las negociaciones, específicamente y exclusivamente con temas aduaneros y para efectos de facilitación. Entonces, me voy a detener un poquito en esos temas. Ahora, ¿qué platicaremos ahorita de entrada respecto al capítulo 4? Reglas de origen. No me voy a detener porque yo entiendo que esto ya lo platicaron hace unos días con Juan Antonio Barragán. Entonces, pues tenemos que en el tema de reglas de origen, pues ahí se incluyen las mercancías originarias y que es el marco normativo que define los criterios de cómo califican como originarias las mercancías para poder obtener el trato arancelario preferencial. Esto es bien interesante porque de aquí deriva también, para efectos aduaneros, la clasificación arancelaria de la mercancía que esté bien clasificada y que esa clasificación también ustedes puedan obtener también las propias reglas para poder determinar qué es mercancía originaria para la aplicación del trato arancelario preferencial. Otro tema interesante que viene en estas reglas de origen, y aquí yo les estoy poniendo los artículos particulares, mercancías totalmente obtenidas o producidas en la región, que es muy parecidas a las reglas anteriores del Telecán. Tratamiento de materiales recuperados utilizados en la producción de mercancía remanufacturada. Y este es súper interesante porque este es un tema que tiene que ver mucho de entrada con temas ecológicos porque es recuperación, reutilización de bienes y temas que versan sobre los propios procesos productivos que hoy llevan a cabo las maquilas y es parte también de reutilizarlo y poder incorporarlo a esos bienes que van a ser como recuperados, van a ser mercancía remanufacturada que obtendrá, si cumple con esta regla, este trato arancelario preferencial al ser calificadas como originarias. Mercancías automotrices, este es un gran tema en donde hoy por hoy la industria automotriz ha estado solicitando que prorroguen un poco la entrada en vigor por lo que corresponde a las reglas de origen relativas a mercancías automotrices. El tema de minimis, que es un tema que incluso déjenme contarles que para efectos del TEMEC fue uno de los puntos de negociación interesantes. Ese es un tema álgido. Es más, por ahí era de los temas en donde había datos donde nos deteníamos con industria automotriz y entraba el tema de minimis. Entonces es un tema interesante que a Estados Unidos le interesaba muchísimo.
materiales de empaque y contenedores para embarque, que finalmente algunos no formarán parte para efectos de reglas de origen, un tema de juegos y surtidos, y tránsito y transbordo, que siempre que tenga un control aduanero, podrán obtener el trato arancelario preferencial. Certificación de origen, y aquí ya me voy más al capítulo 5. El capítulo 5, lo más interesante para efectos ya procedimentales, es que para efectos de una certificación de origen, ya no vamos a hablar de un certificado de origen, sino de una certificación de origen, no se requiere formato. Se puede llevar a cabo incluso en la factura, claro que en la factura, con ciertos candados particulares. Por ejemplo, el hecho que la factura, si no se emite si se emite la factura en un país que no es parte, pues el certificado de origen no podrá ser emitido en la factura, ¿sí? Entonces, para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias. En el caso de, hay una excepción para mercancía de no utilizar la certificación de origen cuando las mercancías no exceden el valor de $1,000. Ahora, se puede hacer, ya dijimos, factura o en cualquier otro documento comercial. Ahorita vamos a platicar. Yo entiendo que ustedes ya tienen súper claro, y más, me parece que por ahí andan circulando muchísimos intentos de formatos para este efecto, pero hay que tener bien en cuenta que debemos ajustarnos a lo que dispone el TEMEC y al anexo 5A. Entonces, vamos platicando. El idioma será inglés, español, francés, y cuando la certificación en origen no está en el idioma de la parte importadora, pues se requerirá, se podrá requerir, es decir, la autoridad aduanera podrá requerir la traducción, ¿sí? Es la autocertificación, que es un tema interesante, que no los particulares lo emiten y no se necesita de alguien más, de un tercero, de la autoridad, nadie, para poder solicitar el trato arancelario preferencial. Tenemos que la vigencia es de 4 años a partir de su emisión. Y bueno, aquí están los datos mínimos a declarar para efectos de la certificación de origen. Certificación de origen por productor, exportador, importador. En el caso de importador, en México va a entrar en vigor a más tardar 3 años y medio después de la entrada en vigor del TEMEC. Se incluye también el campo de certificador, de exportador, de productor, del importador, la descripción y clasificación arancelaria conforme al sistema armonizado. Luego por ahí hay algunas preguntas que tienen que ver con clasificación arancelaria. Entonces aquí estamos acotando a que es conforme al sistema armonizado, pero es bien importante que en este documento tengamos una descripción muy detallada que permita a la autoridad aduanera identificar plenamente que efectivamente se trata de esa mercancía para efectos del trato arancelario preferencial. Vamos a platicar más adelante de algunas causales que pudieran dar lugar a un tema de rechazo. El criterio de origen utilizado para efectos de la aplicación de la preferencia arancelaria, el periodo global, la firma autorizada y la fecha. Son, digamos, los requisitos mínimos indispensables que están establecidos en el anexo 5A del TEMEC. Seguimos con el capítulo 5, certificación de origen. Obviamente tendrán que cumplir con las reglamentaciones uniformes. Para eso ya platicamos hace un momentito. Ahorita está la Secretaría de Economía trabajando a marchas forzadas con las contrapartes de Estados Unidos y de Canadá para efectos de enviarse las cartas, la formalidad específica y ya poder publicar aquí en México las reglamentaciones uniformes. El certificado podrá ser llenado y enviado electrónicamente, con firma electrónica o digital, que esta es una cuestión interesante porque para efectos de responsabilidades, seguramente el SAT lo incorporará de manera muy breve en la ventanilla única de comercio exterior mexicana. Y esto impacta y esto incide en cuanto se publique, que tiene que ver con un tema de, pues tú envías la certificación, tú enviaste este documento y al enviar la información con estas características, tú estás presentando y declarando que efectivamente le confieres el origen. Incluso para efectos, les insisto, de responsabilidades hasta en materia que pudiera dar origen a temas penales. Entonces, este tema de la firma electrónica, del envío electrónico y digital, es un tema muy interesante para efectos aduaneros. México ha avanzado muchísimo, el sistema electrónico mexicano está muy avanzado en cuanto a estos temas. Entonces, seguramente es en donde aduanas estará poniendo su mayor esfuerzo para que este envío electrónico pueda ser mucho más ágil. Aduanas y economía, por supuesto. El certificado de origen podrá amparar una sola operación o en varios envíos, siempre que se trate de mercancías idénticas, en el periodo de hasta 1 año. Este es un tema relevante para la industria maquiladora, para las cintas. El productor que llene la certificación de origen deberá contar con la información que demuestre que la mercancía es originaria. Y en este deberá contar, vamos a ir viendo más adelante,
debe contar con la información porque en algún momento la autoridad aduanera, si tuviera dudas, podría solicitarla, ¿sí? Ahora, tenemos también el proceso para efectos de verificación de origen por parte de la autoridad aduanera, en este caso de la GASE. Platicaremos un poquito más adelante al respecto, pero eso es bien importante que se retroalimenten con el productor, porque sí debe tener la información necesaria y suficiente para en algún momento, cuando se ejerzan facultades de comprobación, se pueda corroborar que efectivamente se puede, hay aplicación de trato arancelario preferencial, que efectivamente hay certificación de origen. Si el exportador no es el productor, la certificación de origen puede ser llenada sobre la base de la información que le proporcione incluidos los documentos que demuestren que efectivamente la mercancía es originaria. Entonces, este es un punto interesante porque finalmente pues, es un tema de confianza del exportador hacia el productor. Seguimos con procedimientos de origen, el capítulo que estamos comentando, el capítulo 5. Obligaciones de quien emite la certificación de origen. Deberá contar con la certificación de origen cuando solicite el trato arancelario preferencial. En ese momento no podemos decir, pues yo creo que sí tengo y entonces yo me lo voy a aventar. No, tiene que contar con la información, porque como ya dijimos, si la autoridad aduanera tuviera dudas, le pudiera pedir información para poder acreditar que esa aplicación de preferencias aplica, valga la redundancia, con esa certificación de origen que están firmando. Entonces, a solicitud de la autoridad aduanera, proporcionará una copia de la certificación de origen, que ya platicamos. Seguramente vamos a tener que incluirla, o más bien se tendrá que incluir como anexos al pedimento para poder llevar a cabo las operaciones aduaneras. Entonces, cuando el productor no es el exportador, deberá demostrar que la mercancía no fue sometida a ningún proceso distinto al necesario, ya sea para su transporte o preservación, para que la mercancía se conserve en buenas condiciones. Entonces, este también es un tema bien interesante porque si la autoridad tuviera dudas, va a solicitar la carga de la prueba, está al importador de las mercancías para poder que demuestre que la mercancía no se sometió a ningún proceso durante su traslado o durante su almacenamiento. Otro tema relevante es tránsito y transbordo. Aquí yo estoy poniendo algunas reglas ya existentes en las reglas generales de comercio exterior y quiero ser enfática en este punto. Esta presentación que estamos haciendo, esta plática que tenemos, incluye las primeras láminas, temas que están totalmente contenidos en el TEMEC, totalmente es la misma información que ustedes seguramente encontrarán en muchísimas presentaciones que hay por ahí, toda la información que circula hoy por hoy y está sacada básicamente de los textos que hoy se encuentran en la página de la Secretaría de Economía, que son los textos oficiales del TEMEC. Ahora bien, las últimas láminas que tienen o refieren la parte operativa resultan ser mi opinión. Son temas en donde mi opinión personal, mis criterios, derivado de mi experiencia, me indican que seguramente así operarán para efectos aduaneros, para temas técnicos, seguramente así estaremos operando. Tendremos que esperar las publicaciones en Diario Oficial que ya platicamos. Entonces, aquí quiero ser súper enfática con esto. Entonces, me regreso al tema de tránsito y transbordo. En el tránsito y transbordo, se le va a otorgar, obviamente, trato arancelario preferencial a las mercancías, pero hoy se señala y en el mismo tratado refiere que debe tener ciertas características y así lo dispondrán los países en sus reglamentaciones uniformes. Hoy se dispone que tendrá que tener un control aduanero. ¿Qué control aduanero? O sea, puede ser control aduanero a través de los documentos de transporte, la guía marítima, el BL, conocimiento de embarque, la guía aérea, perdón, con esos documentos que se demuestren efectivamente esa ruta y esa trazabilidad de mercancías. Hay algunas mercancías, yo les puedo decir, si viene, no sé, del puerto ¿qué les voy a decir? Rotterdam, si viene del puerto de Rotterdam, pero hizo una escala por lo que ustedes quieran, porque el barco traía muchas más mercancías y llegó a un puerto ahí se me va la onda, en Panamá, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a suceder? En muchas ocasiones, ahí tenemos muchas zonas francas, conocemos que puede haber un almacenamiento de mercancías o conocemos que puede tratarse únicamente de un transbordo de las mismas. Cuando se demuestra que el control aduanero es fácil acreditar y darle el origen específico a las mercancías. Digo, este es un ejemplo porque finalmente es un tema de Rotterdam, no tiene nada que ver, pero es un ejemplo muy, muy válido para poder demostrar el tema del control aduanero.
Y esto hoy, la regla está establecida en la regla 3.1.14 de las reglas generales de comercio exterior. Son los temas específicos de cómo se le considera el trato arancelario preferencial a temas de tránsito y transporte. Ahora, seguimos con temas de procedimientos de origen. ¿Cuáles son los errores menores? ¿Qué es lo que dice el tratado, el TEMEC? La autoridad aduanera no rechazará una certificación de origen por errores menores. Y luego señala, siempre que no generen dudas respecto a la documentación de importación. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? A mí me parece que se trata de este tipo de errores menores, son errores evidentes, quizá de ortografía, gramática o sintaxis, errores o omisiones que no ponen en duda la autenticidad, vigencia o validez del documento, de la información que está contenida o plasmada en este documento, que no es formato, ya dijimos que si no es la propia certificación en origen. ¿Y cuál podría ser un ejemplo interesante? A mí me parece, y por eso me regreso al punto que platicamos inicialmente de la descripción de las mercancías. No se trata de errores cuando la certificación en origen contiene datos en los que se acredite que se trata de las mismas mercancías. Por ejemplo, si nosotros tenemos muy bien descrita la mercancía en la certificación de origen y esta coincide con todos los datos, si hay una trazabilidad, que es lo que busca la autoridad aduanera, corroborar la trazabilidad de las operaciones. Y en este caso, para este caso particular, para la aplicación del tratado, para la aplicación de preferencias arancelarias, pues la certificación, la descripción deberá estar contenida de una manera que efectivamente no deje lugar a dudas, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos un vehículo y a lo mejor el vehículo, cualquier cosa, tiene un número de serie y no coinciden los datos, ahí no estamos hablando ya de errores menores. Ya este documento seguramente afecta la validez del documento. ¿Qué otros temas pueden afectar? Y no se trata de errores menores. Para efectos de lo que dijimos, la autenticidad, vigencia o validez del documento. Si tenemos documentos que han sido llenados, a lo mejor ilegibles, defectuosos, que no han sido llenados correctamente, y donde debemos poner mucho cuidado para efectos del debido llenado, conforme a lo que establece hoy por hoy, insisto, el anexo 5A del capítulo correspondiente a procedimientos de origen, capítulo 5. Entonces, no obstante ello, tenemos nosotros la facilidad que si la aduana determina solo que la certificación de origen es ilegible, está defectuosa o no ha sido llenada correctamente, el importador cuenta con 5 días para presentar la copia de la certificación de origen corregida. ¿Sí? Esto es interesante. Ahora, si no lo presentas al momento, pues tú tendrás que presentarte ante la aduana sin la aplicación de preferencias arancelarias y hacer el tema, la solicitud de la aplicación de preferencias arancelarias con posterioridad. Más adelante entraremos a detalles un poquito más técnicos al respecto, pero es interesante que pues tengamos en conciencia, una de la prevención importante es que nuestra certificación de origen esté debidamente llenada con los datos mínimos indispensables que hoy establece este anexo 5A. ¿Sí? Es súper interesante porque la aduana podría ser un tema de rechazo y aquí creo que seguramente ya estarán trabajando arduamente en aduanas en hacer las modificaciones a las reglas, presentarlas a la General Jurídica. Yo estuve tratando de hacer alguna indagación al respecto. A mí me comentaron que seguramente en el anual, que ya está próximo a publicarse, quizá a finales de junio, en el anual de las reglas generales de comercio exterior se incluyan, se contemplen estos temas o reglas que impactan conforme a las reglamentaciones uniformes a estos temas operativos para efectos de la aplicación de preferencias con motivo de la entrada en vigor del TEMEC. Entonces, esto resulta interesante. Me parece, yo les puedo decir, cuando estuve yo en el SAT, en algunas entrada en vigor de algunos tratados, las autoridades aduaneras, pues se dedicaron mucho las aduanas a hacer una revisión minuciosa al principio, muy al principio, y les puedo contar, por ejemplo, el caso del EUR1. Había causales de rechazo y había errores menores, y la aduana rechazaba. ¿Se acuerdan que es esa parte de cancelarlo con la Z? Hubo rechazos al principio muy recurrentes. Entonces, para evitar que nos suceda esto, es bien importante que leamos lo que vamos a escribir y que estemos muy ajustados, muy apegados a los datos mínimos indispensables establecidos para efectos de la certificación en origen en el anexo 5A.
Entonces, ya dijimos, de todas formas, se podría contar con 5 días para presentar la copia ya corregida, pero no hay ninguna necesidad de, si tenemos la premura de realizar la operación, pues no aplicar la preferencia arancelaria en el momento y solicitar la devolución o compensación después, cuando lo podemos hacer debidamente llenado. ¿Qué es lo que tiene como obligaciones también la persona que emita la certificación de origen para acreditar el trato arancelario preferencial? Incluso en el caso del electrónico, y lo pongo como un poquito más resaltado el tema electrónico porque hago hincapié en que todas las empresas, dado que el SAT empieza a ajustar sus procedimientos a muchísimos temas que tienen que ver con la parte electrónica, la parte automatizada, y que empiezan a usar ya hasta esquemas de revisiones electrónicas, y seguramente pronto, muy pronto, la AGASE estará emitiendo ya ejercicio de facultades de comprobación, la fiscalización electrónica propiamente, que se refiere la fracción novena del 42 del Código Fiscal. Entonces, estos datos nos demuestran que vamos para allá. La intención es que todo fuera electrónico y tendrán que conservarlo. Y así como conserva el SAT en el sistema electrónico aduanero, nosotros también tenemos que tener una conservación de nuestro expediente electrónico. Ahora bien, ¿qué es lo que debe tener en el expediente electrónico para efectos de la acreditación de la certificación de origen? Los importadores deben conservar la documentación relacionada con la importación, es decir, la certificación de origen y los demás documentos que demuestren que las mercancías son originarias. ¿Por cuánto tiempo? 5 años después de la fecha de la importación. En el caso de los exportadores y productores, deberán conservar en sus territorios, es decir, porque seguramente la AGASE tendrá muchísimo trabajo que hacer al respecto para poder corroborar que esa certificación en origen cumple con el trato arancelario preferencial. Seguramente hará, no ahorita, un poquito, unos mesecillos más, un poco más de tiempo, hará algunas verificaciones en origen a través de los cuestionarios, a través de los establecidos en el propio TEMEC. Entonces, en el caso de exportadores y productores, deberán conservar en sus territorios la documentación que acredite que la mercancía es originaria 5 años después de la fecha de la importación o 5 años después de la fecha de la certificación, según se trata, ¿sí? Y yo insisto con esta parte y lo pongo también en grandecito. Recordemos que no nada más es la aduana, no nada más es un tema de cumplir para efectos de las operaciones al momento, que eso es muy importante, pero tenemos que prever tener información para cumplir al momento, pero tener la información necesaria, porque recordemos que hay facultades de comprobación hasta por 5 años de la AGASE en esta materia de verificación en origen. Entonces, debemos estar atentos. ¿Por qué lo menciono yo de esta forma? Hago un paréntesis. Hoy la AGASE tiene muchos más dientes en muchísimas materias, pero desde mi punto de vista, seguramente le cortaron los brazos porque ahora las AGASES dependen de la AGAS. Materialmente, aunque formalmente no hubo modificaciones, no ha habido modificaciones al RISAT, materialmente es así, de facto, más no legalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que seguramente la AGAS se volcará todos sus esfuerzos en los temas en los que hoy por hoy, cuenta con facultades exclusivas, que en este caso es la verificación en origen. Entonces, seguramente no descartemos que no nada más los verificadores en las aduanas van a estar muy atentos a revisión del propio documento que cumpla para efectos de la certificación de origen. La AGASE también va a estar muy atenta a eso. Entonces, ya que platicamos estos temas del propio capítulo 4 y capítulo 5 del TEMEC, me gustaría contarles un poco de temas de facilitación aduanera que vienen en el capítulo 7. El capítulo 7 del TEMEC, que es un tema sumamente relevante para nosotros, tiene un impacto trascendental. El primero, se están incluyendo o se ajusta, reafirma los 3 países que deberán contar con al menos los mínimos datos de derechos y obligaciones que hoy por hoy se encuentran contenidos en el Acuerdo de Facilitación de Comercio, en el Acuerdo de Bali, el de la OMC, que México ratificó en febrero de 2017. Quiere decir que nosotros ya deberíamos estar implementando muchas de las cosas establecidas en el Acuerdo de Facilitación y que son trasladadas y que en muchas ocasiones, en muchos casos particulares, vienen muy detalladas en el tema de cómo el procedimiento, cómo se debe llevar a cabo. Ahorita vamos a platicar al respecto. Entonces, nos vamos al Acuerdo de Facilitación de Comercio, al Acuerdo de Bali, y ahí tenemos varios temas interesantes que incluso seguramente podríamos ir acercándonos con la autoridad aduanera para ir solicitando la implementación de los mismos, generar
propuestas que incidan en temas de facilitación interesantes. ¿Cuál podría ser uno muy interesante? El tema de la publicación en línea, servicio web gratuito de acceso al público y actualizado, pero todo en una misma página, porque si bien nos encontramos que el SAT tiene perfectamente muy bien alineado su página web, a veces es un poco complicado, es difícil encontrar la información. Entonces, todo tenemos a la ventanilla única por otro lado, entonces todo tendría que estar en un solo servidor, en un solo, no sé cómo se le denomina, pues sí, en una sola publicación, en una sola página, ¿sí? Tendrá que tener compilado de leyes, los contactos del personal que nos pueda atender con ciertos temas que sean parte del servicio público, temas de trámites y procedimientos, todo incluido en una sola página. Esto es lo que hoy por hoy señala el capítulo 7 en el acuerdo, el tema de facilitación aduanera. Comunicación con los operadores comerciales, tiene que haber una comunicación fluida, ágil, transparente, para evitar incluso que haya temas de discrecionalidad. El componente, creo que de lo más interesante, es las resoluciones anticipadas. Hoy por hoy nosotros vemos que el SAT tiene ya por ahí consultas que versan sobre clasificación arancelaria, que están establecidos en el 47 de la ley aduanera, y otras consultas del 36 del Código Fiscal, pero a diferencia de esas, que obviamente estas anticipadas tendrán que estar fundamentadas por parte del interesado en el propio TEMEC, a diferencia de estas, las que están establecidas en el Código Fiscal y en la ley aduanera refieren consultas reales y concretas. ¿Sí? Que es decir, de hechos que ya hayan sido planteados, ya hayan sido presentados, ya haya operaciones realizadas. En este caso particular, estamos hablando de resoluciones anticipadas, casos que seguramente van a pasar o a lo mejor no. Entonces, ¿sobre cuáles versan? Clasificación arancelaria, valoración aduanera y origen. En el caso de origen, seguramente la AGACE tendrá una gran participación al respecto, y es muy probable que el caso en donde ustedes tengan alguna duda de los criterios de origen para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, pues quizá valga la pena presentar las solicitudes de resoluciones anticipadas ante el área. ¿Qué se requiere? Que estas también, en su caso, estén publicadas en la página web de aduanas del SAT con ciertos datos característicos. Un tema importante es, México no ha querido hacer publicaciones, por ejemplo, del compilado de temas de clasificación arancelaria. En algún momento nosotros tuvimos, estoy pensando hace 10 años, 12 quizá, el anexo 6, en donde teníamos la compilación de criterios de clasificación arancelaria, que eso es básico para cualquier país, tener esa parte de transparencia. Entonces, hoy por hoy está establecido esto en el TEMEC, en el capítulo de facilitación aduanera, y señala que, bueno, si no puedes publicarlos, porque lo que México señaló en algún momento es que yo no puedo publicarlos porque hay información confidencial de los interesados. Entonces, lo que señala el propio TEMEC es, a disposición del público, esas resoluciones anticipadas, dice, completas y editadas en sitio gratuito y accesible al público conforme a las leyes, a las leyes nacionales domésticas. Significa, pues, que podrán testar lo correspondiente a los datos que sean confidenciales, que sean reservados, y publicar la información que es relevante, transparente al público, que es de interés, para que podamos conocer temas compilados de esas resoluciones que impacten y que se entreguen a distintos usuarios para efectos de clasificación arancelaria, valoración aduanera y origen. Insisto, cuando se hagan estas solicitudes, tendrán que hacerse al amparo del TEMEC, distinto a las que ya estamos platicando, que pueden ser las del 36 de Código Fiscal, reales y concretas, o las del 47 de Ley Aduanera, que únicamente versan sobre clasificación arancelaria. Entonces, ya estaremos viendo en la publicación, en las reglas generales de comercio exterior, quiénes serán las autoridades indicadas para hacer estos esquemas, tanto en las reglas como en el propio RISAT, porque seguramente tendrá que haber modificaciones al RISAT para efectos de facultades y competencia respecto de quién publicará estas resoluciones anticipadas. Otro tema relevante para efectos de facilitación aduanera, que la asesoría o información sobre devoluciones de aranceles o programas de diferimiento de aranceles, el tema de drawback, tendrá que ser publicado para efectos de proporcionar información y orientación a quienes tengan dudas para efectos de solicitar la devolución. Este es un tema también relevante, que casi lo puse también al final porque hay algunas dudas respecto de temas de devoluciones o compensaciones cuando aplica el documento anterior, el conforme al Telecano, el documento nuevo.
¿Qué otros temas regularmente debemos estar muy atentos y aplicarlos en la operación en temas de facilitación? Bueno, en el despacho aduanero deberá la aduana en todo momento pugnar o buscar por hacer procedimientos aduaneros simplificados, por tener presentación electrónica de documentos. Y aquí hago un paréntesis porque hoy por hoy, de los pocos documentos que hoy tenemos en papel, que es, por ejemplo, la manifestación de valor, que seguramente se está pretendiendo, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en las reglas, que se haga automatizada o electrónica, es de los pocos documentos que quedan para cerrar la pinza de toda la automatización de procesos que tiene hoy el SAT pendiente. Me parece que faltará también, no sé si así lo vayan a hacer, la constancia de transferencia de mercancías. Pues, no sé si la CTM también pudiera ser un tema que pudiera estar en el radar de la autoridad aduanera. Pero si ya tenemos el tema de la manifestación de valor automatizada, pues son de los temas que aquí se pueden ya contemplados. Permitir que las mercancías puedan ser despachadas en el punto de entrada sin requerir en depósito ante la aduana. Esto vamos a ir viendo. Hoy por hoy hay algunas reglas que permiten a ciertos sectores particulares que cumplen con características muy específicas. Yo me quedo pensando en el caso de las empresas ESI, que hoy por hoy aplican, llega ahí el avión y de la panza del avión baja y sale sin necesidad de ingresar al depósito ante la aduana. O sea, aunque es una aduana interior, sale y se va sin necesidad de hacerlo y sin necesidad de los cobros que tenemos por maniobras. Este es un tema relevante porque genera mucho ahorro en tiempo y en costos. Entonces, quizá aquí la aduana va a tener que empezar a hacer algunos ajustes para poder permitir que el despacho sea mucho más ágil. ¿Qué otros temas relevantes se contienen en la facilitación aduanera en el capítulo 7? Que el importador debe ser informado. Fíjense bien, este es, híjole, de los temas, yo creo que dolores de cabeza para todo el mundo. Que el importador sea informado si no se despacha con prontitud las mercancías, incluidas la información que tenga que ver con medidas, o sea, obviamente que lo permita su ordenamiento, que lo permitan las leyes mexicanas, pero incluidas las razones por las cuales las mercancías no son despachadas, aunque dependa de otra autoridad el hecho del aplazamiento de este despacho. Cuando ustedes seguramente han visto, esto ocurre muy, muy seguido en temas que en aduanas de tráfico aéreo, de tráfico marítimo, que impactan, por ejemplo, en temas en mercancías que presuntamente son falsificadas, que en donde quizá llega otra autoridad como la UIDAPI y define, pues aquí voy a inmovilizar, porque ese ha sido el formato, el documento que señala es inmovilizamos la mercancía y a veces ni siquiera sabe, no se entera el importador, porque a quien le informa es al recinto, al almacén. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el acuerdo del artículo 7, del capítulo 7, perdón, del TEMEC, es, deberán informarle a los importadores cuando las mercancías estén detenidas y por qué razón. Esto es súper relevante para temas, para tráfico marítimo y aéreo. Súper relevante que muchas mercancías están en depósito ante la aduana y a veces no saben ni por qué las tienen detenidas. Obviamente el uso de tecnología, ventanilla única, conforme a lo que dispone la Organización Mundial de Aduanas. Y bueno, que el tema de transparencia, predictibilidad y que haya compatibilidad de procedimientos aduaneros. Luego el tema de transparencia, pues que esté todo publicado, que todo el mundo nos enteremos de todo. Predictibilidad. Y es una palabra que a mí me gusta mucho, porque predictibilidad apoya en temas que tienen que ver con certeza jurídica. Es decir, al interior la propia autoridad tendrá que usar elementos tan relevantes como lo es la gestión de riesgos, a que se refiere el convenio de Kioto revisado de la Organización Mundial de Aduanas. Gestión de riesgos siempre para poder llevar a cabo y que el despacho aduanero sea más ágil y rápido. Y compatibilidad de procedimientos que, si en México lo estamos haciendo de una forma, Estados Unidos y Canadá también lo hagan, que seamos congruentes con estos procedimientos, porque no tiene ningún caso que uno aplique un formato si el otro no lo va a hacer. Pues para eso incluso tenemos ya esquemas que representan aduanas yuxtapuestas, como lo es que ya incluso empiezan a verse en algunas aduanas el despacho conjunto de mercancías. Entonces, parece que ya hemos ido avanzando, pero creo que todavía falta algo. Hay bastante área de oportunidad en esta materia, en este capítulo que estamos viendo. Minimis, el tema de facilitación aduanera, este es un punto relevante que yo les decía al principio dentro de las negociaciones que se llevaron a cabo. Esta fue una moneda de cambio, el tema de minimis. Estados Unidos siempre quiso en minimis un tema de $800 en franquicia.
México nunca se quiso bajar de $50, que en realidad, digo, desde mi punto de vista es nada. Y Canadá, pues Canadá no tenía problemas en, sí, me voy a un lado, me voy al otro. Pues, al final de cuentas, este tema quedó $800 para Estados Unidos, en franquicia me refiero, $117 para México. Entonces habrá que hacer los ajustes a la regla para ampliar esa franquicia que hoy por hoy se encuentra establecida de $50, que en realidad esta de risa no es nada, este mínimo, este dato de no pago de impuestos con esas características. ¿Qué se tiene que hacer? Procedimientos aduaneros expeditos, específicos, que obviamente el tema de minimis cuente con información anticipada para los envíos y de entrega, que sean rápidos y que tengan obviamente controles aduaneros apropiados. Hay un tema particular que es la aplicación de procedimientos con muchas menos formalidades. Hoy tenemos unas reglas para efectos de las mensajeras, sí con facilidades, pero me parece que siguen siendo complicadas. Entonces, no sé si la autoridad aduanera hoy por hoy quiera involucrarse en esta parte. Yo les debo decir que la política industrial que hoy aplica México incide mucho también en estos temas de no querer soltar ese control para que no se incluyan ciertos tipos de mercancías o productos que hoy por hoy pudieran estar impactando a la proveeduría nacional, a los productores mexicanos, ¿no? En temas, por ejemplo, textil, confección, calzado, esos temas que hoy pudieran impactar a través de estos despachos de mensajerías, de despachos acelerados, ¿no? En este tema de e-commerce, que hoy, insisto, es lo de hoy, es un tema en donde incluso se ha acentuado mucho más, casi todo el mundo hoy, me parece que hasta el mandado se recibe, el súper se hace de manera electrónica, todo llega, ya todo es un cambio, un vuelco completo de chip. Entonces me parece que seguramente la autoridad aduanera va a hacer algunos ajustes para mejorar, simplificar estos procesos con ciertos controles particulares, pero ese es un hecho que va a tener que hacer la modificación a la franquicia correspondiente en el caso de... Es un tema relevante para la autoridad. Yo hoy por hoy me he percatado, hay algunas aduanas en donde todavía no aceptan algunos tipos de mercancías porque señalan que se trata de mercancías que son polvos químicos o formas farmacéuticas o que se requiere o que se trata de mercancías de difícil identificación y por eso no aplica el hecho de minimis. Entonces, hay algunos temas de no solo las propias reglas, sino de los criterios que hoy por hoy están utilizando las administraciones de aduanas, distintas aduanas en el país, para que todo se homologue y que este tema pueda avanzar lo mejor posible, porque, insisto, sigue siendo un tema de facilitación y ya no es una tendencia, o sea, llegó para quedarse y ahora con el COVID mucho más, o sea, se ha ido acentuando, se ha ido mejorando en cuanto a rapidez, pero para que las mensajeras sean más rápidas, pues se requiere también que la autoridad aduanera presente procedimientos mucho más sencillos. Me regreso otra vez a los temas de la implementación. ¿Qué estamos nosotros diciendo que falta? Bueno, faltan la implementación a nivel trilateral, el tema de las reglamentaciones uniformes ya platicamos, listado de panelistas, reglas de procedimientos para disputas, las notificaciones que se hagan las formales para poder subir cada parte, los 3 países, sus reglamentaciones uniformes. Ahora, derivado de las reglamentaciones uniformes, México tendrá que publicar, una vez que estén publicadas estas, las reglas generales de comercio exterior. Ahorita platicamos al respecto. Y los formatos, todos los instrumentos jurídicos que ya platicamos. Entonces, me quiero ir un poco más a señalarles, y seguramente nos vamos a regresar, porque esta lámina es muy interesante. Dentro de la implementación, en el capítulo 34, que señala las disposiciones finales del TEMEC, hay un esquema que señala disposición transitoria del Telecán de 1994, y prevé que las partes harán los arreglos adecuados para responder a las solicitudes de trato arancelario preferencial conforme al Telecán, aun cuando ya haya entrado en vigor el TEMEC. Es decir, los que se encontraran vigentes en aquella fecha. O sea, tenemos que tener un tema de transición. Se sugiere que se permita de 1 año a partir de la importación para la solicitud incluso de la devolución de impuestos pagados de manera indebida, siempre que acrediten el origen de Telecán. Aquí nos referimos a temas, pago de lo indebido, precisamente porque no se aplicó la preferencia arancelaria en su oportunidad, o temas de drawback, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos distintos supuestos para la obtención de trato arancelario preferencial conforme al Telecán, aún y cuando ya esté vigente el TEMEC. No sé, para la transición vamos a tener temas de tránsito, depósito ante la aduana, regularización de mercancías, cambio de régimen virtuales. Ahorita platicamos esta parte particular. Entonces, no quise dejar yo pasar la oportunidad de mencionarles un tema que
para mí es como una especie de warning, que estemos muy atentos, porque son de los temas preventivos, que con motivo del TEMEC, las autoridades, en este caso la Secretaría de Economía, aprovechó para incluirlos. Entonces, ¿qué tenemos de pendientes? Modificaciones de instrumentos jurídicos como lo es la LIGIE, y en la LIGIE tenemos que instrumentar la sexta enmienda del sistema armonizado, que entró en vigor en 2017, y en México no hemos adecuado las fracciones arancelarias al respecto. Entonces, ¿qué otro tema relevante? La implementación del número de identificación comercial, el NICO, que son números estadísticos adicionados a las fracciones arancelarias a 9 y 10 dígitos, ¿sí? ¿Cuál es la intención de incorporar este NICO, en lugar de ser 8 dígitos, 10? ¿Qué es lo que se está incorporando en la LIGIE? Bueno, se está compactando, se están haciendo ajustes, se está limpiando la tarifa, se están generando esquemas en donde las reglas específicas, las mercancías más particulares, más definidas, se están clasificando con mayor exactitud, pero aquí está aprovechando la autoridad. Economía dice, se faculta a la Secretaría de Economía para la emisión y modificación de este NICO. Fíjense bien ahora la modificación en congruencia a lo que se va a incorporar en ley aduanera, que hoy por hoy se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso. Se va a regular la obligación de declarar los números de identificación comercial, el NICO, y se faculta a la autoridad aduanera en el proyecto, en el borrador que hoy está pendiente ya de su aprobación y seguramente publicación. Se faculta a la autoridad aduanera para imponer sanciones cuando se declare con inexactitud el NICO y se establezca el procedimiento aplicable. Hay una sanción establecida en el artículo, a una edición del 184C de la ley aduanera, y que implica algo bien grave para las empresas y que debemos de tenerlo en contexto. Si se declara con inexactitud el NICO y se omite la garantía de precios estimados o que ésta sea insuficiente, se podrá suspender al agente aduanal o al importador para operar en el sistema electrónico aduanero hasta por un mes calendario, con ciertas reglas particulares, a lo mejor bajo ciertas características de reiterado o lo que sea, pero finalmente es un tema que yo dejo en el radar. Hay que tener warning. El suspender la operación de las empresas en el sistema electrónico aduanero puede resultar complicado. Ahora, conforme a las nuevas facultades que se incorporaron en el acuerdo el acuerdo delegatorio, las modificaciones que se están haciendo, la Secretaría de Economía que seguramente voltee y todo el tiempo le está diciendo al SAT en el procedimiento, aguas con este importador, aguas con este otro, y lo hicieron mal, o que las propias aduanas detecten inconsistencias, o la GASE lo haga. O sea, tenemos muchísimas autoridades sobre las que puede versar este tema, en donde puede haber una suspensión tanto del agente aduanal como del importador. Entonces, es un tema relevante que hay que tener por ahí cuidado. ¿Qué tenemos de implementación? Estas son un paquete de reglas que desde mi punto de vista son las relevantes para efectos de modificaciones y que veremos publicadas en el anual para 2020, en las reglas generales de comercio exterior para 2020, próximamente respecto de estos temas que tienen o que impactan con el TEMEC para efectos de aplicación de preferencias arancelarias. Trato de preferencias arancelarias para IMEX cuando efectúen cambio de régimen, pago de aranceles en mercancías de importación temporal, diferimiento del pago del IGIR a las empresas del programa IMEX, el retorno de mercancías bajo diferimiento de aranceles, el pago de arancel para empresas con IMEX en el caso de virtuales, la regularización de mercancías, paréntesis, solo en el caso de temporales vencidas, la facturación de terceros países cuando aplique el trato arancelario preferencial. Tenemos que tener las reglas claras. Hay un punto en donde ya platicamos en alguna lámina, si viene de otro país no se acepta el trato arancelario preferencial en factura, eso es lo que señala hoy el TEMEC. Aplicación de identificadores para la introducción de mercancías bajo trato arancelario preferencial, las diferencias de clasificación arancelaria en los certificados de origen, que ya no va a ser certificados de origen, sino certificación de origen en el documento que contenga los datos mínimos indispensables y que ya dijimos que va a ser conforme al sistema armonizado. Si nosotros ponemos la clasificación arancelaria completa y si hay un error, pues tendremos que ajustarnos a estas diferencias. Si hay un error de clasificación, se le concederá el trato arancelario preferencial, me parece, como lo señala hoy la regla específica, la regla 3.1.12. Otros temas que tienen que ver con accesorios que van amparados con un certificado de origen, ahora cómo va a proceder. La aplicación de preferencias cuando las mercancías son distintas a las de su origen, el tema de las constancias de transferencias, retornos cuando son temas para reparación, el drawback, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que, insisto, son comentarios personales? Es una opinión. Vamos a esperar las modificaciones a las reglas generales de comercio exterior, que seguramente estarán publicándose la próxima semana.
Pues, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, a partir del 1 de julio ya no tendrá vigencia el certificado de origen de Telecán. Ahí es bien importante señalar o reiterarles. A partir del 1 de junio, no es que no tenga vigencia Telecán, es que se pueden aplicar de manera retroactiva, pero para efectos de aplicaciones nuevas, a partir de operaciones nuevas, perdón, a partir del 1 de julio, se tendrán que sujetar a las nuevas reglas establecidas en el TEMEC. Es decir, del 1 de julio en adelante. ¿Sí? Entonces, por eso me lleva a otras preguntas y respuestas que más adelante vamos platicando. ¿Qué sucede con los certificados de origen emitidos al amparo de Telecán? Bueno, me regresé, perdón. Respecto a las solicitudes de tratado arancelario preferencial que fueron presentados conforme al Telecán, las partes, es decir, en las reglamentaciones uniformes y en las reglas generales, tendrán que responder a las solicitudes de conformidad con el Telecán del 94, pero obviamente después de la entrada en vigor de ese tratado. Es decir, si hay algunas que estén vigentes y que estén, a lo mejor algunas en proceso, ya entró en vigor, tendrán que sujetarse y tendrán que otorgarle el trato arancelario preferencial que corresponda conforme al Telecán. Es decir, se continuarán aplicando conforme a estos esquemas de acuerdo a las disposiciones que ya estamos viendo. Vamos a ir viendo la transición que va teniendo esto. Consolidados y virtuales. Es un tema que ha causado pues mucha controversia, mucho malestar, porque a mí me parece que esto impacta considerablemente en cuanto al trabajo, tanto a la operación, es mucho trabajo administrativo y es mucho costo para las empresas. Sin embargo, hasta este momento, lo que las autoridades han manifestado de manera formal y de manera en pláticas, en eventos que ha habido, es que se tienen que cerrar. Es decir, ya no van a aplicar los certificados Telecán de los temas que tengan ustedes pendientes, van a tener que cerrar hasta el día de la vigencia del certificado de origen, van a cerrar sus operaciones y a partir del 1 de julio tendrán que contar con una nueva certificación y abrir otras nuevas operaciones. Deben tenerlo súper en contexto porque seguramente no va a haber prórroga, así es como se ha estado manifestando. Vamos a tener que transitar con esta parte. Entonces, ¿es una carga administrativa y económica importante para las empresas? Sí. Hay que estar ya trabajando en esto, o sea, ya tienen que tener cerrados. Ojo, puede quedarse algunos consolidados abiertos y hay muchos candados cuando se quedan abiertos, incluso, por ejemplo, para los agentes aduanales, cuando se quedan algunos abiertos, ya no les permiten hacer operaciones posteriores. Entonces, tengan en contexto esto de ir cerrando todos los consolidados, incluidos virtuales. Va a ser un tema que seguramente va a complicar la operación los próximos días. ¿Se puede aplicar trato arancelario preferencial a las mercancías importadas temporalmente al momento del cambio de régimen? Insisto, esta es mi opinión personal. Esta es mi opinión, lo que yo incluso deduzco y verifico. ¿Se puede aplicar el trato arancelario preferencial a las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente bajo la vigencia del tratado que corresponda y que hubieran cumplido con las reglas previstas en el mismo al momento de su ingreso a territorio nacional? Entonces, es muy importante el tema del momento de la importación, ¿sí? Porque se aplican esas reglas para efectos de la preferencia arancelaria. Y dice así el criterio, siempre que cuente con el documento que compruebe el origen, en este caso el certificado Telecán, expedido en su oportunidad para tales efectos, ¿no? Y que se encuentre vigente, es decir, válido y vigente al momento del cambio de régimen, es decir, podrá tener una vigencia y aplicarlo para efectos de la aplicación de preferencias para el cambio de régimen. En caso de regularización de mercancías que ya excedieron los plazos de permanencia, obviamente temporales vencidos, ¿se puede aplicar trato arancelario preferencial de Telecán? Hoy la regla 2.5.2 manifiesta que para que efectos de que las mercancías se pueda aplicar preferencia arancelaria y el tratado que corresponda en tema de regularización de mercancías, señala siempre que se encuentren en vigor, aplicar el tratado correspondiente siempre que se encuentre en vigor, así lo señala hoy. Entonces, seguramente veremos alguna transición para la aplicación de la preferencia arancelaria si corresponde, y que las mercancías califiquen como originarias, y dice, se encuentre con el certificado o prueba de origen válido y vigente. Válido y vigente. Eso es como lo señala hoy por hoy para efectos de temporales vencidas, la regla 252. Entonces, estemos atentos a las modificaciones que va a tener o que van a surgir con motivo de la publicación de reglamentación. ¿Qué otros temas hay interesantes? Devolución de aranceles, pago de lo indebido. Si al momento de la importación no aplique trato arancelario preferencial, por ejemplo con Telecán,
y con posterioridad obtengo el certificado de origen, ahorita puedo obtener la preferencia arancelaria y en consecuencia la devolución del pago del indebido. Aquí yo no me quiero pronunciar, hay algunos temas en cuanto a que el propio TEMEC pudiera decir que no se apliquen, sin embargo, me parece que hasta es un tema de derechos humanos porque tú tendrás que aplicar las disposiciones establecidas en el TEMEC anterior siempre que estuvieran vigentes en aquel momento, en la fecha de la importación. Entonces, tendremos que estar bien atentos. Insisto, warning en temas de verificación en origen, auditoría posterior al despacho. El SAT va a estar muy atento en estos esquemas. AGACE va a estar, creo que muy atento, muy agresivo en cuanto a estos temas. No ahorita, ahorita lo importante va a ser la operación aduanera, la operación en las aduanas, en lo que tenemos que estar al pendiente. ¿Qué es lo que creo? Que tenemos muchas noticias del TEMEC, muchos cursos, muchísimos temas que nos dicen muchas cosas, pero me parece que ahora sí ya es momento, y digo ya momento, híjole, estamos a 19, pues ya tenemos que estar trabajando en los documentos para poder presentarlos el día 1 de julio, ¿sí? Entonces, tenemos que tener estrategias logísticas y aduaneras para estos nuevos desafíos, tenemos que tener un despacho aduanero eficiente, con operaciones de comercio exterior muy completas, muy apegadas al propio TEMEC. Todo lo que estamos platicando tiene que ver con prevención, con prevenir y tener nuestros expedientes completos para posteriormente, cuando hagan verificaciones en origen, pues podamos cumplir ante la autoridad aduanera, en este caso la AGAS. Es parte de lo que creo que tenemos que tener en contexto, son los temas, me parece, más relevantes. Hay muchos temas importantes hoy por hoy. Hay muchos cursos, hay mucha información, hay parece que así va a ser, no sé cuánto, tenemos que esperar las reglamentaciones uniformes, tenemos que esperar la publicación de las reglas generales la próxima semana, pero ya tenemos que estar ahorita previendo las operaciones a partir del 1 de julio en adelante, con los nuevos certificados. Es parte de lo que yo les podría platicar. Les aprecio mucho que me escuchen. Seguramente hablo demasiado rápido y algunas cosas no habrán podido captar de tan rápido que hablo, pero estoy a su disposición con cualquier comentario. Gracias. No sé si haya comentarios. Sí. Muchísimas gracias, Gina. Agradecemos la información, creo que será de mucha utilidad para todos el poder tener estas consideraciones para ir previendo y sobre todo estar muy atento a las reglamentaciones uniformes que vaya publicando la autoridad. Creo que tienen mucho trabajo estas semanas en ir publicando todas las disposiciones necesarias y justamente partiendo de esta información que aún tenemos pendiente por conocer, quisiéramos que nos pudieras dar tus comentarios respecto a cuál sería la mayor recomendación hasta ahorita para las empresas, sobre todo para las pequeñas empresas, para cumplir todas las obligaciones en materia de origen, sabiendo que, digo, estas reglamentaciones internas nos van a dar más luz de los cuestionamientos o requisitos que deberán de tomar en cuenta adicionales a las reglas de origen y con las que producen sus mercancías, y que puedan representar un riesgo en la aplicación de la preferencia, ¿no? ¿Cuáles serían ahorita, digamos, como que las reglas básicas que deberán de considerar estas empresas para poder aplicar correctamente su preferencia arancelaria? Sí, mira, Tania, gracias por el comentario. Creo que lo más importante es, primero, corroborar las reglas de origen, para efectos de origen. Sí, porque hay algunos ajustes, ¿no? Conforme al Telecan hay algunas reglas nuevas para aplicación de preferencias distintas a las que habíamos estado viendo en el Telecan. Primero es eso. Enseguida, ya que tenemos nosotros identificado que sí acredita, que sí hay, que la mercancía es originaria, el documento para la certificación de origen, que hoy es autocertificación, que esté debidamente llenada este documento, este formato, ¿sí? que nosotros debamos tener, pues con datos mínimos indispensables. Yo me encontré luego por ahí, quiero mostrarles
creo que ya no puedo. Me parece relevante que cumplamos con los datos mínimos indispensables. Yo creo que es importante no dar más información de la que contiene el documento. O sea, que lo mínimo indispensable que te pide es lo mínimo indispensable que debes poner. No pongas más. Nada más eso que te está pidiendo. Porque a veces la autoridad aduanera es tan inquieta que a lo mejor se va a ir por otros datos y empezar a decir, pues entonces ya no, o sea, ya está, en ese dato ella que te pudieras haber equivocado, ¿sí? Que está de más, pues ya no son errores menores, ya podría decir, pues con este dato me voy y ya te lo rechazo. Entonces, solo para mi gusto lo mínimo indispensable, no irnos a más. Y utilizar el formato que ustedes consideren, pero cumpliendo con lo mínimo indispensable que hoy por hoy señala el formato que está en el anexo 5A. Ese es lo mínimo indispensable, no más de información. Yo creo que no debemos darle más alas a la autoridad aduanera para que nos busque más. Hasta ahí, hasta lo mínimo. Y tener los expedientes electrónicos muy completos, contar con la información, la documentación que acredite que hay, que podemos aplicar esa certificación de origen, que la mercancía es originaria. Yo insisto, ir cumpliendo con estos temas operativos que estamos platicando pueden llegar a ser complicados en la operación. Ahorita me parece que lo más relevante, lo más urgente son los consolidados, en donde las IMEX deben estar cerrando porque pudiera haber complicaciones. No sabemos si la autoridad aduanera decida hacer una prórroga en una transición, no lo sabemos. Pero si no la hace, seguramente vamos a tener complicaciones hasta de falta de cierre de pedimentos y candados en operaciones tanto para las empresas como los agentes aduanales, y esto pudiera generar que no puedan hacer operaciones posteriores, incluso hasta de otras empresas o de otros temas. ¿Sí? Entonces, digo, pues apegarnos a lo que hoy dispone el TEMEC, estar atentos a la publicación de las reglas generales de comercio exterior, que muy seguramente tendrán muy parecidos esquemas para efectos de aplicación de preferencias de lo que hoy estamos viendo en las reglas ya publicadas. Nada más estar atentos a la transición. Es lo que yo pudiera comentarles. Sí, muchas gracias, Gina. Y sobre todo ver cómo va a funcionar la parte justamente electrónica, ¿no? Para este cierre de consolidados, porque como bien sabemos, la regla te marca cerrar las operaciones en los 10 días siguientes, ¿no? Al mes en la que se hicieron las operaciones, y aquí nos están solicitando cerrar el 30 de junio antes, ¿no? Entonces también será interesante ver cómo va a enviar respuesta el sistema para el cierre de esas operaciones, porque estamos hablando de aplicación de origen, no del cierre anticipado de las operaciones. Correcto. Ahí tenemos ya también un área de oportunidades. Yo pregunté en el SAT, en el área de informática y modernización aduanera, me dijeron, ahorita estamos trabajando para ver si se abre el sistema o ver si en ese momento se abre, pero eso podría complicar la operación de todos, incluido la propia aduana. Entonces, híjole, sí, va a ser un gran tema. El tema de los consolidados y los virtuales va a ser un gran tema para su cierre. Sí, incluso yo pensaría que pudiera por ahí retractar un poco aduanas los comunicados que ya sacó Economía, ¿no? Respecto a la validez de los consolidados. Sí, va a complicar la operación. Sí, y otro punto que me pareció interesante que comentabas, Gina, respecto al periodo global o de aplicación del certificado durante los 12 meses. Sabemos que lo podemos utilizar para una sola operación o diferentes operaciones consolidadas. Aquí creo que también es importante comentar, y que ha sacado mucho hincapié la autoridad respecto a que si el certificado es considerado o invalidado en una de estas operaciones, que tenga en cuenta el importador que ya no podrá continuar aplicándolo en las operaciones subsecuentes, y que tengan mucho cuidado en esto, a pesar de que tenga ese periodo vigente, ¿no? De los 12 meses. Que estén muy atentos a que si presentan algún error de los que decías que pues no son mínimos y que sea invalidado por la autoridad, ya no lo continúen aplicando en las siguientes operaciones que tengan. Sí, bueno, fíjate, ahí qué interesante esto que comentas, porque primero que nada tenemos que estar muy atentos a que cumplimos con las reglas para poder emitir la certificación en origen. Y enseguida, si son errores menores, pues la autoridad otorgará 5 días para que se pueda corregir. Cuando no se trata de errores menores y cuando la autoridad te dice de plano no aplica la preferencia arancelaria, pues, híjole, a lo mejor irnos al pago completo y después conseguir los documentos necesarios. No, o sea, el tratado es muy
tajante en el sentido de decir, para efectos de la importación, debes tener los elementos que demuestren que la certificación de origen que estás presentando, o sea, que cumple, pues, que tienes todos los documentos. Si no, abstente. Yo creo que son temas relevantes. Sí, sí, sí. Y por último, digo, tenemos aquí muchas preguntas que en el transcurso del día con mucho gusto les iremos respondiendo. Solamente para cerrar ahorita la charla, quisiera concluir con un comentario adicional justamente en cuanto a la aplicación de la preferencia. Tenemos la parte de los consolidados y también, por otro lado, las mercancías que ya se encuentran en depósito ante la aduana, ¿no? Con fecha anterior al 1 de julio. Creo que eso también va a ser de gran relevancia el criterio que tome la autoridad, porque, bueno, conforme al 56 es muy clara la determinación de los impuestos que se paguen y en su caso de la preferencia a aplicar, que fue anterior a la entrada en vigor. Entonces, sí, es relevante también. Sí. Tiene que haber medidas transitorias, porque si ya están las mercancías aquí, ¿cómo vas a hacer? O sea, la aplicación de preferencias es a partir del momento de la importación, 56. Y en este caso particular, pues entrada en vigor, los anteriores ya no estaban vigentes, entra en vigor nuevo Telecán del 1 de julio en adelante. Sí, hay varios temas interesantes para discutir, para aplicar y que estamos esperando atentamente el criterio de la autoridad aduanera. Así es, así es. Pues no nos queda más que esperar a conocer estas disposiciones y creo que tendremos mucho más material para poderles compartir y asesorar en estos temas. Y pues Gina, no nos queda más que agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas proporcionado todos tus conocimientos en este tema que está haciendo tan importante para todo el comercio exterior de nuestro país. Muchísimas gracias y pues cedo la palabra al contador Víctor Gamas. Gracias, Tania. Y Gina, pues qué decirte más de que agradecerte, reconocer toda tu trayectoria, tu trabajo, tu personalidad, las cosas que hiciste para todo el comercio exterior desde tu área, cuando tú estuviste al servicio dentro del SAT. Siempre que yo he caminado a tus alrededores, solo escucho muy buenos comentarios de tu desempeño y de la forma como hiciste muchos amigos en tu trayectoria al servicio. Así es de que te felicito por ello. Grandes reconocimientos para ti. Y ahora en lo que andas, pues felicidades también, muchísimo éxito. Seguro, yo siempre digo que todo mi reconocimiento para las mujeres son mucho más fuertes que los hombres, obviamente, en todo. Cuando platicaba con Gina estos días de esta semana, le digo a Gina que nosotros en Grupo Gamas tenemos un número de 47% de nuestra fuerza laboral son mujeres. Somos muy sí, claro, arriba las mujeres. Mi equipo cercano, del 90% son mujeres, así es de que por lo tanto somos muy admirados de la fuerza de la mujer. Así es de que reconocimiento para lo que haces y para todas las que se sumen a tu asociación. Y bueno, pues estamos a 10 días de este gran cambio. Yo recuerdo, porque me platicaron, no porque me tocó, pero recuerdo cuando ingresamos al TLCAN en 1994-95 y fue un gran momento para el país, fue un gran momento para el comercio exterior, fue un gran momento que se vivió y yo espero que se repite, se va a volver a vivir ese gran momento. México tendrá su momento, el comercio exterior tendrá su momento y todos los que estamos como actores del comercio exterior debemos de aprovechar esta gran oportunidad. Nos toca a nosotros la responsabilidad de asesorar a nuestros clientes, de aprender, conocer más sobre la materia y de asesorar también a los proveedores en el caso de las plantas y los importadores, exportadores que en este momento nos están acompañando. Pues también les toca la tarea de asesorar a los proveedores que muy probablemente les va a ser difícil comprender, entender sobre los cambios y ahí pues definitivamente tenemos que tener ese ingrediente adicional que es, además del conocimiento,
tenemos que tener la paciencia para bien asesorar, bien guiar y que todos estemos en cumplimiento. Y lo que menos queremos como empresas, como importadores, exportadores, agentes aduanales, pues es tener un problema o una diferencia con la autoridad. Nos toca cumplir, nos toca representar al Estado mexicano con gran respeto, honor y en apoyo a lo que es la economía y lo que es la seguridad y la salud en México. Así de que tenemos una tarea por cumplir. Les doy gracias a los más de 450 personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y por la confianza que depositan en esta ocasión en Gina y además la confianza que depositan en Grupo Gamas. Así de que los despido, les deseo a todos un excelente viernes, un excelente fin de semana y hablando de mujeres, pues ahora nos toca que nos festejen a los que somos papás. Entonces, por lo tanto, también felicidades a los que somos papás, que disfruten el fin de semana. Les mando un saludo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Tania. También gracias por tu ayuda y tu participación. Muchas gracias. Saludos, hasta luego.